Vamos al siguiente debate, a la siguiente mesa de debate que va a coordinar la persona que me trajo aquí. Pobrecito, no le van a hablar más. Jordi García, director de operaciones de ENISA y secretario del Consejo INDI, para hablar sobre nuevas cadenas de valores industriales y retos y oportunidades. Invitamos también al señor Oriol Alcoba, director general de Industria de la Generalitat y miembro del Consejo INDI, y a la señora Carme Poveda, directora de Análisis Económico de la Cámara de Comercio de Barcelona, profesora del... Tenéis unos currículum que esto no se puede leer, ¿eh? De la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro también del Consejo INDI. Con ustedes. Gracias. Un placer. Un placer. Bueno, un plaer tornar-me a veure aquí a l'Indi. És realment molt plaer. Encara me acuerdo de hace 7, 8 años con el alcalde, con Xavier Farrás, haciendo la lista primera de quién tiene que estar y todos iban diciendo que sí, que sí, que sí. Y dos de ellos eran estas dos personas. Después, al cabo de unos años, me llamó otra vez el alcalde y dije, ¿vos a Madrid? ¿Quieres ir a Madrid? Me fui a Madrid. Ahí estoy en ENISA, Ministerio de Industria. Y aparte de dar préstamos para startups, aparte de muchas otras cosas que he aprendido ahí en el Estado, estuve buscando otra tribu como el INDI en Madrid. La cuestión no es inventarlo todo en sitio, sino que en Madrid pues, yo intuía que había movimiento. Pues conocí IDAPS con el coronel Morato, que es muy interesante, defensa, seguridad, pero dije, no es el mismo. O sea, hay puntos de intersección, por esto está ahí, hasta aquí hoy el coronel, pero busqué otro más. Encontré otro de mi amigo Álvaro, la neurona roja, era más de sistemas nacionales, sistema de educación, sistema de salud, o sea, una cosa compleja que aquí no hablamos tan a menudo y tampoco pensé que era lo mismo. Pero descubrí otra cosa, que es el Foro de Empresas Innovadoras, el FEI. El foro es algo que funciona de hace mucho tiempo y está en el mismo tema. Y a pesar de ser cosas diferentes, hay gente que está en los dos sitios. Por lo tanto, había unos puentes fáciles. Con esta gente, justo en pandemia, decidimos no inventarnos y hacernos competencias, sino sumar. Hicimos un primer documento, que eran los pilares para la reconstrucción. Estábamos en una crisis, lo que parecía una crisis muy global. Después vimos que para unos sí, para otros no. Después, el año siguiente, tocamos el tema de la soberanía tecnológica, que fue, yo creo que muy importante para definir lo que era, porque no lo habíamos vivido muchos de nosotros. Y este último año, y hoy lo voy a presentar muy rápidamente, hemos acabado un documento que es las nuevas políticas de innovación. España está en un momento de hacer un nuevo plan estatal de I+D, de ciencia e innovación, y nos han pedido, o nos hemos propuesto, una mezcla de las dos cosas, para hacer una propuesta realmente disruptiva. O sea, que todo lo que hemos estado hablando aquí en el INDI finalmente llegue a un plan estatal, a una estrategia nacional de innovación. Aquí hay gente, pues Ezequiel, Áurea, que están en el grupo de 8, que hemos construido esto, y después lo hemos compartido con el Consell INDI y el Consejo o la Junta del FEI. Si pasas, no te he cogido el mando. Vale. Este es el documento, nuevas políticas de innovación en España. Si pasas el siguiente, perdona, que te he dicho que no y sí. Las 3 ideas muy rápidas es, la innovación tiene que tener esta dirección a la competitividad. Se ha hablado de productividad, de competitividad. Si no lo hacemos, Ezequiel, me acuerdo muy vehemente, y está en el grupo y se ha notado que la empresa, la competitividad tiene que estar en el centro, por lo tanto, todo lo que se empiece con innovación, ciencia, pero tenemos que ir viéndolo que acaba en una empresa y su competitividad. Segundo, que la innovación no es solo I+D+I, esta línea que hemos dicho siempre en el INDI, que es mucho más que esto, por lo tanto es diversa, transversal. Hay innovación en las escuelas, hay innovación en las ciudades, en los retos, en las empresas como Roca, como MS Aesthetics, como hemos visto esta mañana. Y tercero, que todos somos fuente de innovación, no solo pues, el dinero público o la gran empresa que tiene su departamento de I+D, sino que todos podemos ser pues, punto de partida de unas rutas. Y nos hemos inventado 24 rutas que salen de las diferentes hélices, ¿no? Privado, público, academia y sociedad civil, y ahí está el documento. Lo hemos presentado ya a la Secretaría de Estado de Innovación y lo vamos a presentar
aquí, ahí y en todos los sitios donde nos escuchen. Esta es la idea de las rutas. Decía, pasa por varios, pero se empieza en muchos sitios. Por lo tanto, atentos a dónde sale la innovación. Y finalmente, las 12 propuestas clave. Yo diría que una podría ser estos fondos de innovación con más dinero, que es lo que siempre empezamos el INDI con Xavier diciendo tenemos que llegar a ya no 3%, sino lo que hacen el resto de países. También el 6, por ejemplo, es la creación de una oficina de vigilancia de las regulaciones, una cosa que probó Gran Bretaña, que es una oficina que intenta optimizar toda la regulación, en este caso del Estado, para que haya el máximo de innovación. No solo regule pues su ámbito de aplicación, sino también que promueva creatividad, que promueva innovación. ¿Vale? Esto demuestra que no solo todo es I+D y dinero para laboratorios. ¿Vale? Bueno, esto lo colgaremos en la web y lo haremos presentaciones. Algunas lo haremos para la audiencia indie, por lo tanto, un webinar o en un club de lectura de los que hacemos. ¿Vale? Y hasta aquí. Yo lo que quería... bueno, estas son las 24 rutas. Lo que quería introducir es este documento. De hecho, hoy tenía que estar aquí Paco Marín, que es mi homólogo en el FEI, y no ha podido estar, pues lo presento yo. Pero lo que quiero es compartir un poco este momento de cambio en las políticas públicas con dos personas que he dicho, son fundadores indie, aparte de muy buenos amigos, amigas, y que están en sitios como de privilegio, diríamos, privado-público, en este momento de la política industrial. Está Oriol Alcoba, actualmente es el director general de Indústria de la Generalitat, y Carme Poveda, que es la directora de Análisis Económico de la Cámara de Comercio de Barcelona. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que os voy a hacer es si pensáis que todo este cambio, diríamos, geoestratégico, las guerras, la tensión comercial, hasta la pandemia, todas estas cosas, se ha dicho que esto ha hecho resurgir la política industrial. ¿Realmente, vosotros que estáis ahí en el meollo, realmente en qué grado ha empujado o ha potenciado la política industrial? ¿O nos hemos quedado solo de palabra? Carme. Bueno, Jordi, gracias en primer lugar por invitarme a participar. Bueno, en principio, la COVID lo que nos ha hecho es acelerar la transición digital, al igual que la guerra ha acelerado la transición energética, ¿no? Y, por lo tanto, esos dos cisnes negros, ¿no?, que han ocurrido en los últimos años y que todavía están sucediendo, de alguna forma se podrían convertir en cisnes blancos del cambio de modelo productivo, es decir, de la transformación digital y sostenible en la que estamos inmersos, ¿no? Pero a la vez, estos dos acontecimientos lo que han puesto sobre la mesa es las elevadas dependencias exteriores estratégicas que tenía Europa, ¿no? Pues no solamente material sanitario, semiconductores, ya lo hemos hablado, energía, materias primas y componentes, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado Europa? Europa ha reaccionado poniendo la política industrial en el lugar que le corresponde y donde no había estado en los últimos años o en las últimas décadas, ¿no? Ha reaccionado poniendo la política industrial en el centro de todas las políticas europeas y además la ha dotado con más fondos que ninguna otra política. Recordemos los 800.000 millones de euros del Fondo Next Generation, a los que se suman el REPowerEU, que son 225.000 millones más para desconectarnos del gas ruso, ¿no? Pero Europa no está sola en esta prioridad por reindustrializarnos, sino que existe en este momento una batalla feroz en todas las economías mundiales por captar inversión industrial. Lo estamos viendo en los tres bloques que se ha comentado esta mañana. China, Estados Unidos, Europa quieren aumentar su autonomía estratégica y depender menos del resto de bloques, ¿no? Pero en este contexto, Europa lo quiere hacer diferente a sus competidores, ¿no? Quiere seguir respetando las leyes del comercio internacional, que es uno de sus pilares básicos. Y, por lo tanto,
frente a China, pues que hace tiempo que dejó de cumplir las leyes de comercio internacional, o frente a Estados Unidos, que ha adoptado una actitud más proteccionista con la ley de reducción de la inflación, Europa sigue apostando por esa estrategia, ¿no? ¿Qué está haciendo Europa? Básicamente cuatro estrategias, 4 vías. Yo, desde mi punto de vista, acertadas. La primera es flexibilizar las ayudas de Estado, es decir, las subvenciones que da a empresas, pero en aquellos ámbitos energético y digital donde tenemos competencia de Estados Unidos y, por lo tanto, pues puede haber deslocalizaciones de inversiones de Europa hacia Estados Unidos. Hay que frenarlo y, por lo tanto, hay que flexibilizar esas ayudas de Estado. En segundo lugar, apostar por la diplomacia asertiva, por acuerdos comerciales estables con países afines, con aquellos con los que compartimos valores, seguridad jurídica, etc. En tercer lugar, hay que reforzar la competitividad europea, y esto es uno de los grandes mantras que tenemos, pero es así. Tenemos procesos burocráticos muy lentos, antes Ezequiel lo comentaba, somos lentos en dar autorizaciones. Entonces, toda esa burocracia europea hay que agilizarla y reducirla. Y finalmente, Europa ha apostado por reindustrializar, es decir, por aumentar nuestras capacidades industriales, ¿no? Y en ese sentido se aprueba el Green Deal Industrial Plan este año, en febrero del 23, y en tiempo récord, para ser Europa, en tiempo récord se han aprobado 3 leyes muy importantes que nos marcan cuál es el camino de la industrialización en Europa, ¿no? En primer lugar, la ley de chips. Lo que pretende es, vamos a aumentar nuestra fabricación en Europa hasta llegar al 20% de la cuota de mercado mundial, y actualmente es el 10%, por lo tanto, vamos a duplicar esa cuota en el año 2030. En segundo lugar, la ley Industrial Net Zero, que lo que pretende es, en la transición ecológica, vamos a producir dentro de Europa hasta el 40% de todo lo que vamos a tener que consumir. Estamos hablando de turbinas eólicas, placas solares, bombas de calor, etcétera, ¿no? Pero para realizar esta producción vamos a necesitar también minerales y materias primas. Y de ahí la tercera ley que se ha aprobado, que es la Raw Materials, que pretende aumentar nuestra autonomía también en la extracción de minerales, hasta el 10%. Es decir, que el 10% de todo lo que vamos a necesitar lo vamos a extraer en Europa, ahora es el 3%. Pero no solo a eso, sino que vamos a disminuir nuestras dependencias exteriores. Ningún país va a superar el 65% en las importaciones de un mineral. Estamos hablando de cobalto, litio, tierras raras, magnesio, etcétera. Y además vamos a apostar por el reciclaje como una forma también, pues, de extraer minerales, ¿no? Por lo tanto, y todo esto vamos a hacerlo con los fondos, ¿no?, que hemos hablado antes, con el BEI y con esa simplificación administrativa. El plan está trazado, ¿no? Yo creo que está bien trazado. Ahora lo que nos falta es pasar de la teoría a los hechos, ¿no? Y en eso estamos, y yo creo que el INDI del año que viene, ¿no?, lo que nos tocaría también es hacer un poco de evaluación de esas políticas y realmente este camino que está trazado pues está teniendo los efectos deseados sobre la reindustrialización y sobre el mejor posicionamiento de Europa a nivel geopolítico y geoeconómico. Como veis, tenemos gente muy bien informada en INDI. Oriol, ¿qué más puedes añadir? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Karma empezaba diciendo que al final todos estos acontecimientos recientes al final lo que han hecho es acelerar, y estoy de acuerdo. De hecho, Europa la estrategia industrial la aprueba en marzo del 20, justo antes de declarar la pandemia, y luego se actualiza, pero digamos que yo diría que incluso en la crisis anterior y saliendo de la crisis anterior ya se empiezan a cuestionar aquellas famosas frases de que la política industrial, la mejor política industrial es aquella que no existe, de que al final nos quedaremos aquí con las actividades de mayor valor añadido y la manufactura puede hacerse en cualquier sitio. Yo creo que ya en aquella época se estaba empezando a ver, y la estrategia europea, que como digo se aprueba la primera versión justo antes de la pandemia, luego se revisa y luego vienen toda una serie de medidas que caen en cascada. Aquí el problema es que estamos en esta batalla global. Europa aprueba la Chip Act. De hecho, Cataluña nos sumamos a una iniciativa de regiones europeas
en la que de las regiones españolas está también Euskadi y Andalucía, más recientemente también se ha sumado, para intentar trasladar la Chip Act después en proyectos muy concretos, ¿no? Pero, claro, Estados Unidos, yo recuerdo que leer hace unos meses que Biden aprueba 53.000 millones de incentivos para su Chip Act americana, y esto desencadena 70.000 millones de euros de inversión de 4 compañías muy concretas en foundries o en la cadena de valor de semiconductores. Es decir, y como Xavier dice, yo diría que Europa sale de la inocencia, finalmente, y se hacen los deberes, se impulsan políticas, se dotan de recursos, nos ponemos las pilas a nivel global, pero sí que es cierto que la batalla está muy dura. Hace muy poco, diría que casi unas horas, estaba con un empresario del sector automoción que me detallaba un poco cómo había ido la decisión de un gran fabricante de vehículos que ha decidido hacer una fábrica en Canadá, que tiene un coste de 3,5 billones, o sea, 3.500 millones de dólares, y me detallaba cómo habían ido las negociaciones y a qué va a optar o qué va a recibir en incentivos, que más que triplica lo que son las inversiones que tiene que hacer esta compañía. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta toda una serie de las externalidades que va a provocar en los siguientes años. Y esto Canadá lo ha hecho básicamente copiando las políticas de Biden para no quedarse atrás. Entonces, estamos en una batalla global en la cual, además, tenemos que ir muy rápido. Y esta es la tensión que sentimos también la gente que tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de estar en posiciones de responsabilidad pública, en este sentido. Lo bueno es ver que tanto España como Europa tienen claro que la política industrial es importante, y lo que dices tú que es muy también relevante, que hay un modelo europeo de política industrial. Y esto también está bien que lo subrayemos. No estamos haciendo las mismas políticas industriales. Estamos luchando pero con instrumentos o características diferentes. Ahora, los dos estáis trabajando en un ámbito que no es el español ni el europeo, sino el catalán, Barcelona, Cataluña. Y la segunda pregunta va por aquí. ¿Cataluña está adaptándose bien a este contexto y a este tipo de política industrial europea? ¿Hasta qué punto, Oriol? A ver, estoy de acuerdo que Europa tiene su propio modelo y que al final tienes que construir sobre las capacidades que te diferencian, y con lo cual tienes que adaptarlo a la realidad y en qué eres bueno, en qué puedes llegar a ser bueno para entendernos, o cuáles son las palancas que tú tienes para poder activar. Pero al final, cuando hablamos de política industrial, estamos hablando de 3, 4 mecanismos muy claros. Uno, la creación de nueva actividad económica. Acabamos de ver una empresa, un emprendedor con grandes ideas, pero también con capacidad de implementación y de generar un impacto, una generación de también empleos, prosperidad al fin y al cabo. Con lo cual, una es esta. La segunda es promover inversiones tanto que vengan de fuera para complementar la cadena de valor que ya tienes, y esto es muy importante. Yo, para mí, y esto es lo que estamos intentando hacer, es ser selectivos. No cualquier inversión es, o sea, no todas las inversiones son iguales. Que venga una gran multinacional y compre una empresa que ya tiene un establecimiento aquí, que funciona bien, bueno, puede tener sus intereses, pero que atraer una empresa que completa una cadena de valor o que puede tener un impacto muy positivo en el entorno científico-tecnológico que tenemos aquí, pues es diferencial para mí, ¿no? Inversiones de este tipo, pero también inversiones de empresas que ya están aquí y que, delante de la disrupción que están sufriendo, necesitan invertir. Y aquí tenemos que acompañarlas, porque a veces estamos hablando de empresas que con un EBITDA de 7 millones tienen que afrontar inversiones de 20. Esto es un riesgo inasumible para la empresa. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que poner un acento muy especial. Y el cuarto es esto de la burocracia. Aquí nosotros hemos definido una cosa, que son los proyectos estratégicos, donde nos comprometemos a dividir o a cortar los plazos a la mitad de todos los requisitos burocráticos que existen para poner en marcha una actividad para que funcione.
Y esto me lleva a un último tema, que es que cuando hablamos de política industrial, no olvidemos que la política de urbanismo es política industrial, la política de medio ambiente es política industrial, tanto por la presión como también por la facilidad de que las actividades funcionen y de que se pongan en marcha. Pero es que incluso las políticas culturales son política industrial. Cuando estamos hablando de atraer talento, hoy estaba en una empresa que están priorizando unos países respecto a otros porque simplemente en el otro no encuentran talento, así de ingenieros de un cierto tipo. Pues si queremos atraer talento necesitamos playas y viento, como decía el ponente anterior, y necesitamos también que el talento entienda que tiene un sitio donde puede desarrollar su vida de forma plena y no solo el proyecto. Con lo cual hay que tener una visión más global también desde el punto de vista de gobierno de qué se implementa para intentar que esto pase. No te he detallado el Pacto Nacional para la Industria, que es la hoja de ruta de gobierno, etcétera. No creo que haga falta, pero bueno, si quieres luego lo hablamos. Bueno, yo creo que estamos hablando de innovación y también tenemos que innovar en las políticas, ¿no? Y en la política industrial yo creo que es el momento también de pasar de hablar de sectores tradicionales a hablar de ecosistemas industriales, ¿no? Europa, bueno, primero, ¿qué es un ecosistema industrial? Pues es la interconexión de la industria con los servicios, con la tecnología y con el consumidor, que al final es el destinatario final de los bienes que se producen, ¿no? Europa ya ha abierto un poco el camino y ha presentado su política industrial, que antes hablaba Oriol, en base a estos 14 ecosistemas en los que pretende reforzar su autonomía estratégica. Pues tenemos el agrofood, el aeroespacial y defensa, digital, salud, movilidad, etcétera. Un ejemplo, para que se entienda a veces mejor con un ejemplo. El ecosistema de la movilidad, ¿qué incluye? Pues incluye desde la fabricación de vehículos y toda su industria auxiliar, que es industria manufacturera, a cómo llegan estos productos al consumidor, pues a través de la venta, la reparación, ya estamos en el sector servicios, incluimos también todo lo que es el transporte de pasajeros, por tierra, mar y aire, transporte de mercancías y también las apps, que es tecnología y que favorecen la movilidad de los pasajeros o que nos lleguen las mercancías a casa cuando las compramos por Internet. Todo esto es un ecosistema y es como se está aplicando ahora ya la política industrial. Esta es la definición que tenemos que tener sobre la mesa. En la Cámara de Comercio hicimos un estudio pues detallando y caracterizando estos 14 ecosistemas industriales en Cataluña. Y en global representan el 58% del PIB de Cataluña. Por tanto, es más de la mitad de toda la economía que generamos. Y por otro lado, cuando diseñamos también política industrial, yo creo que es importante hacer un buen diagnóstico, un buen mapeo de cuáles son nuestras vulnerabilidades. Europa lo ha hecho, ha identificado sus dependencias estratégicas exteriores y nosotros en Cataluña presentamos también un estudio en el otoño pasado con la anterior directora general de Industria, hoy consejera de Economía, Natalia Mas, en el que analizábamos precisamente eso, cuáles son las vulnerabilidades o dependencias excesivas de Cataluña en bienes y en tecnología. Y a partir de analizar más de 1000 productos, los datos de comercio exterior, pudimos identificar pues, en qué productos importamos la mayoría de fuera de la Unión Europea. Nosotros no tenemos capacidad de sustitución, es decir, producir esos productos si los dejáramos de poder comprar en el extranjero. Además, están concentrada la oferta en 1 o 2 países. Además, son países poco fiables y además son productos estratégicos, ¿no? Hicimos toda una lista que está en el estudio, ¿no? Pues desde productos cereales, fertilizantes, semillas, productos como energía, componentes químicos y material de alta precisión también que necesitamos en nuestra industria, ¿no? Y por otro lado, analizamos las dependencias tecnológicas, que creo que es también muy importante saber dónde estamos bien posicionados y dónde tendremos que mejorar nuestro posicionamiento para garantizar nuestra competitividad, ¿no? Y en el tema de dependencias estratégicas tecnológicas, lo que vimos a partir de un análisis de muchísimos datos es que Cataluña está bien posicionada en todo el ámbito de la salud, de la biotecnología, de la química,
farmacia, componentes mecánicos. En cambio, estamos en desventaja competitiva relativa cuando vamos al sector de la electrónica, la eléctrica, los semiconductores, también tecnologías verdes y nuevos materiales, ¿no? Todo un grupo de ámbitos en los que Europa precisamente quiere reforzar su posicionamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una oportunidad con los fondos Next Generation, ¿no?, de ver cómo podemos mejorar nuestro posicionamiento captando inversiones en estos ámbitos en los que ahora de momento no estamos bien posicionados. Pero en general, yo diría que Cataluña sí que tiene oportunidades en esta nueva era de la reindustrialización. Primero, porque somos un país industrial, 20% del PIB nos mantiene en el grupo de las economías con más peso industrial, y además tenemos factores competitivos, ¿no?, que lo pueden reforzar, desde la buena posición geográfica a las buenas comunicaciones, atracción de talento extranjero que quiere vivir aquí, y después salarios también competitivos, ¿no? Aún así, nos quedan cosas por hacer, ¿no? Y Oriol ha comentado algunas. Yo creo que la formación es básica. Las industrias tienen problemas a la hora de captar talento, no solamente tecnológico, también técnico, con conocimientos en FP, y luego el gasto en innovación, que estamos en la cola de lo que nos correspondería, ¿no? Yo creo que ahí son un poco los deberes que tenemos que afrontar durante los próximos años. Desde el principio del INDI intentamos que en la audiencia hubiera un tercio privado de empresas, un tercio público y un tercio de expertos, academia. Y yo creo que lo hemos ido consiguiendo después cuando hacemos los cálculos de la gente que ha venido. Aquí hoy hemos tenido ahora una persona que representa lo público. Lo que acabas de contar es mucho conocimiento. Tú vienes de la Cámara de Comercio, pero en esta posición nos das luz siempre con conocimiento. La tercera pata, la empresa. ¿Cómo reacciona a este contexto? ¿Se está adaptando a estos cambios? La empresa industrial. ¿Qué hace? Mira, un dato así muy concreto, y en cuanto a Cataluña, es que siendo el 20% del PIB, la industria representa el 63-65% del total de la inversión privada en I+D en Cataluña. Quiere decir que la innovación, o sea, las empresas industriales están innovando muy por encima de la media de cualquier otro sector, y yo creo que esto demuestra que las empresas industriales, aquellas que afortunadamente están tirando adelante, lo están haciendo porque están viendo que necesitan innovar, Eso no quiere decir que sea gratis, que sea fácil, que lo puedan hacer muchas veces a pulmón. Como decía hace un momento, yo me estoy encontrando casi a diario proyectos que deben asumir demasiado riesgo. Os podría poner ejemplos muy, muy concretos. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Pero tenemos muchas oportunidades a fecha de hoy para poder intervenir, desde los fondos Next Generation a diferentes políticas que se establecen desde el Gobierno de España, o después políticas o proyectos que impulsamos también a nivel local o a nivel regional. A veces hacemos la segmentación de que grandes proyectos necesitan gran cantidad de fondos, y aquí los Next Generation son una bendición, yo diría, porque antes es que ni existía la posibilidad de dar apoyo a grandes proyectos de inversión transformadores. Después, proyectos intermedios en los cuales debe haber una colaboración entre diferentes niveles de la administración. Y después la gran base, es decir, nosotros, por poner un ejemplo súper reciente, lanzamos una línea nueva de apoyo a inversiones industriales de hasta 3 millones de euros, con un apoyo del 20% en fondo perdido, 10 millones de euros, y la cerramos el miércoles pasado, 250 proyectos por valor de 60 millones. Estoy haciendo lo imposible para sobredotar esta línea y no tener que sacarla otra vez para poder apoyar el máximo de proyectos posible. ¿Por qué estos proyectos son importantes? Porque al final estamos hablando, cuando hablamos de que la empresa catalana, la industria catalana tiene que crecer,
al final estamos hablando de que tiene que invertir. O sea, una empresa catalana, una empresa que visitaba el otro día, tiene una línea de producción y su proyecto es doblar la línea de producción porque tiene demanda, tiene un producto diferencial. Pero para doblar, insisto, tiene que invertir. Pues aquí es donde nosotros aportamos este granito de arena. Y creo que es importante también tener en cuenta que la gran disrupción que está habiendo a nivel tecnológico, a nivel energético, a todos los niveles, pasa porque grandes empresas tienen que invertir, pero la pequeña está especialmente amenazada. Y también nosotros, que tenemos la capilaridad y el conocimiento más cercano, pues tenemos la obligación, diría yo, de diseñar e implementar ágilmente instrumentos como estos, ¿no? Con lo cual, yo diría que la empresa industrial, respondiendo a tu pregunta, se tiene que preparar y lo está haciendo porque ve la disrupción que está llegando y lo tiene que hacer vía innovación y los datos lo demuestran. Pero segundo, esto lo tenemos que hacer conjuntamente. Muy bien. Carme. Bueno, efectivamente, todo lo que es las disrupciones que nos han pasado, ¿no? La pandemia y la guerra, no solamente están cambiando la política industrial, también la política de innovación y también las empresas están cambiando su estrategia para estar preparadas a nuevos shocks que van a aparecer, que no sabemos cuáles son, pero que van a aparecer, y estar preparadas para poder seguir produciendo si se producen roturas en las cadenas de valor, ¿no? de suministro. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que están adoptando las empresas? Básicamente tienen tres vías, ¿no? Por un lado, pues reforzar sus stocks, ¿no? Hasta ahora las empresas trabajaban just in time porque la globalización permitía pues conseguir fácil y barato cualquier producto en cualquier momento. Hoy ya no es así y, por lo tanto, necesitan un cierto almacenaje de productos estratégicos para evitar tener que dejar de producir, ¿no? Esto quiere decir pues, que la variable seguridad entra en la ecuación ya por encima incluso del precio. Antes hablabais aquí, la eficiencia, o sea, eso va a desencadenar incrementos de precio. Naturalmente, la desglobalización que estamos viviendo pues implica eso, ¿no? Más seguridad de suministro, también más precio, ¿no? La segunda vía es seleccionar mejor los países proveedores. Y aquí entra la geopolítica. Cada vez las empresas están más preocupadas y más informadas de lo que está sucediendo a nivel geopolítico. Analizan cuál es el riesgo de sus proveedores. Entonces, buscan aquellos países, aquellas empresas o proveedores que estén en países que sean fiables, seguros, que les den garantías, que tengan seguridad jurídica, estabilidad, valores democráticos, etc. Y, en tercer lugar, se están produciendo ya, y lo estamos viendo, un acortamiento en las cadenas de valor global. Es decir, están habiendo menos intermediarios en la fase de producción. Y cuando se produce esto, al final lo que hay es una selección. Y en esa selección las empresas están buscando nuevamente la seguridad y la estabilidad, ¿no? Y la proximidad. La proximidad a la fábrica, la proximidad al cliente, la proximidad a centros tecnológicos, a clústeres. Y en ese sentido, yo sí que creo que Cataluña, España, está bien posicionada dentro de Europa para poder captar esas inversiones que ahora pues, están buscando ese acortamiento de las cadenas de valor. Y los datos así nos lo indican, ¿eh? En el año pasado, tuvimos récord de las exportaciones catalanas, españolas, récord de antes de la pandemia, y además la industria se ha mostrado bastante resiliente a toda esta crisis energética y de suministros que hemos vivido, y ha crecido más el VAP industrial en España que en otros países europeos, ¿no? Por lo tanto, puede ser que de esta partida pues, salgamos también pues, reforzados. Pues muchas gracias a los dos. Yo creo que acertábamos hace 7 años, a 8 años, cuando decidimos ponerle este nombre, Industria e Innovación. Ahora mismo yo creo que está más, ya estaba, pero ahora está más en el centro de algunos de los debates que tenemos y creo que algo hemos dejado ahí como semillas para que lo tengamos más hablado, consensuado y confianza, ¿no? Así como este año decidimos hacer pues, este binomio seguridad y competitividad e innovación, el año que viene os ya anticipo que hay una parte del Consell Indi, del Consejo, que está ahí presionando para que saquemos el tema, creo que de futuro, que hoy ha salido ya varias veces,
que es la industria de la innovación regenerativa, o sea, la regeneración, ¿no? Dejar la sociedad mejor de lo que nos hemos encontrado y cómo esto nos cambia los paradigmas de manera relevante, no incremental. Esto es una cosa que decimos, déjalo para el año que viene, porque está verde, pero va llegando. Y ya os anticipo que el año que viene va de esto y este grupo del Consell va a conseguir que sea así, liderado por Ana Pallí, que va haciendo de martillo pilón y lo ha conseguido. ¿Vale? Y para acabar esta sesión y a dar paso, yo creo que a la comida, agradecer al equipo organizador, a Aurea, que este año ha sido un gran fichaje, que has hecho un trabajo que he hecho yo muchos años y lo has hecho fenomenal, y un aplauso para ella. Sí. Y sin dejar de agradecer al equipo que hace 7 años que está trabajando en esto, todo el equipo del ayuntamiento interno y externo, que los voy viendo cada año y van triunfando, porque sin este formato el contenido no tendría sentido. Por lo tanto, otro aplauso para todo el equipo.